Buenos días a todos. Que Dios bendiga a todos los hermanos de la primera iglesia bautista que puedan conectarse a las redes sociales para poder ver y escuchar este tiempo devocional y la exposición de la palabra. Así que un saludo para todos, para todas las personas, tanto hermanos de otras congregaciones y amigos que puedan conectarse a esta red. Pues que Dios les bendiga, esperando que este devocional, esperando que la palabra pueda fortalecer el ánimo, pueda fortalecer la fe, pueda fortalecernos tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu. Así que un saludo para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a invocar el nombre de Dios, vamos a orar, vamos a pedir misericordia, porque Dios es grande en misericordia y es compasivo. Vamos a rogar que paso a paso vaya pasando esta crisis epidémica en nuestro país y en todos los países del mundo y podamos tener un respiro en cuanto a tanta contaminación y al descalabro económico que está haciendo los países más pobres del mundo. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, venimos a implorar misericordia, Padre, sabiendo que tú tienes compasión de nosotros, a pesar de que fácilmente te desobedecemos y quebrantamos los mandamientos que tú has establecido para caminar en ellos. Yo te pido, Padre, misericordia por toda la humanidad que está sufriendo. Te ruego por aquellas personas que están en graves de salud, Señor, y especialmente por los que están en estado crítico, Señor, que están a un paso de fallecer, Padre eterno. Pedimos misericordia, Padre, por todas las personas que ya están contaminadas con este virus que se convierte en mortal en determinado momento en cuanto a las defensas del cuerpo de las personas. Yo te pido misericordia, Padre. Así como cuando en los tiempos de Elías no llovió por 3 años y medio, como un juicio de Dios por la adoración al Dios falso Baal. Pero tú, oh Dios, al ver la crisis alimentaria, tuviste la decisión de enviar la lluvia para que regara los campos y la tierra diera su fruto. Así esperamos que tú, oh Dios, que eres omnipotente, todopoderoso, tengas misericordia, Padre, y que los contagios vaya bajando el número de personas contagiadas por el poder de Jesucristo, que tiene autoridad sobre todas las cosas. Y podamos respirar, Padre Santo, un poco de esta situación que está asfixiando a nuestro país, saturando los hospitales. Somos un país que no tenemos la capacidad financiera que tienen otros países mayormente desarrollados en su economía. Pero te rogamos en el nombre de Jesús, Padre, que tengas compasión, que tengas misericordia y que baje la curva de los contagios y puedan cada día haber menos y menos, para que podamos darte gracias, porque a pesar de la desobediencia humana, tú eres compasivo, misericordioso en gran manera. Padre eterno, yo te ruego por todos que puedan ver esta programación cristiana, que tú los bendigas, que tú los guardes y que sea para edificación lo que vamos a hacer, Padre, que a través de la oración, del canto, la lectura bíblica, la exposición de la palabra, podamos ser fortalecidos física y espiritualmente. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Bien, amados hermanos, después de hacer esta oración, vamos a entonar la alabanza 323, que dice: en Jesucristo, Rey de paz. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulce solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestra lucha, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Bien, amados hermanos, y esperamos que Jesucristo, el Rey de paz, pueda dar paz a nuestros corazones en estos tiempos tan difíciles que estamos a nivel mundial. Vamos a tener una lectura bíblica en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos del 12 al 17. Dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el texto, hermanos, para fortalecer también nuestra fe, porque para eso es la palabra de Dios, para fortalecer nuestro ánimo, nuestra fe. Colosenses 3, versículos 12 al 17. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que Dios bendiga a todos y cada uno de nosotros. Y ahora tenemos el tiempo de la palabra. Nuestro hermano Alex Campos, que es miembro del Consejo Pastoral, estará con nosotros para compartir la palabra. Que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una gran bendición, es un gran privilegio el poder estar aquí delante de nuestro Padre Celestial, amados hermanos, para poder compartir su palabra, que es bendita, que transforma nuestros corazones, nuestras almas, que nos da entendimiento espiritual, que nos ayuda en todo conforme Dios quiere que nosotros andemos. El día de hoy, amados hermanos, vamos a tener la exposición de la palabra de Dios en un capítulo muy conocido, en un encuentro muy conocido, pero que trae muchas grandes enseñanzas a cada uno de nosotros, inspiradas por por el Santo Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros, para que nosotros podamos aprender conforme a la voluntad de Dios estas grandes, maravillosas enseñanzas para cada uno de nosotros. Tendremos la exposición de la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 19. El tema de la meditación de la exposición de la palabra de Dios es Jesús y la mujer samaritana. Jesús y la mujer samaritana. Vamos a orar y vamos a leer el texto y lo vamos a exponer para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos, amados hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Agradecidos estamos por tu bendita palabra. Agradecidos estamos por tu Santo Espíritu, quien la inspiró. Es mi oración, Padre mío, que tú puedas sostener al predicador con el poder de tu Santo Espíritu, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Es mi oración de que puedas abrir el entendimiento de nuestros corazones para poder comprender tu palabra, Señor, que es viva y que es eficaz. Que cada oyente de este mensaje pueda ser nutrido espiritualmente, pueda ser tocado por el poder de tu palabra transformadora, oh Dios. Gracias porque eres tú quien te manifiestas gloriosamente en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en acción de gracias te lo pido. Amén y amén. Bien, amados hermanos, el tema es Jesús y la mujer samaritana. Leemos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 19. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. La mujer samaritana, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?
Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Maravilloso encuentro, amados hermanos, que Juan está narrando en su evangelio. Segundo encuentro que Jesucristo está aquí descrito, que Él viene y puede hablar con una persona. En este caso es una mujer, y se dice que ella es samaritana, es de Samaria. El primer encuentro lo tuvo, nosotros estuvimos exponiendo domingos atrás, que el primer encuentro Él lo tuvo con un fariseo llamado Nicodemo en el capítulo 3. En este capítulo 4, el segundo encuentro, Él lo tiene con esta mujer samaritana. Nosotros podemos observar aquí claramente, amados hermanos, cómo es que el Evangelio de Juan, los primeros 4 capítulos, nos hablan acerca del primer año del ministerio de Jesucristo. De modo que los evangelios sinópticos no narran sobre esto. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y nosotros podemos ver que solamente el Evangelio de Juan describe y narra y da una exploración, verdaderamente una narrativa, para que nosotros conozcamos acerca del primer año del ministerio de Jesucristo, el cual solamente Él lo describe acá. De modo que en este momento, cuando Jesucristo se da cuenta, nos dice la palabra de Dios en capítulo 4:1, de que los fariseos andaban diciendo de que Jesucristo bautizaba y tenía más discípulos que Juan el Bautista, lo que hace Jesucristo es no hacer uso, inicialmente en este versículo, en el 1, lo que hace Él es no hacer uso del derecho que Él tiene, siendo Dios encarnado, y a la misma vez que Él andaba también predicando el Evangelio, y en realidad no era Él que bautizaba, sino nos dice el versículo 2, entre paréntesis, que eran sus discípulos los que bautizaban, no era Jesucristo mismo, sino los discípulos de Jesús. Nosotros podemos ver cómo Jesucristo no hace el uso del derecho de que Él se hubiese quedado aquí en Judea predicando y hablando la palabra de Dios, al darse cuenta de que los fariseos dijeron de que Él bautizaba más que Juan el Bautista. Lo que hace Jesucristo es no hacer uso de su derecho, y en eso está la grandeza de un hombre, en este caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en no hacer uso de su derecho, porque él tenía todo el derecho. Quien tal vez podría haberse ido para otra región pudo haber sido Juan el Bautista, pero en este caso Jesucristo, mostrando humildad y mansedumbre, Él decide irse a otra región que la palabra de Dios nos describe que fue en Galilea. De modo que quiero que nosotros entendamos acerca de cuando Jesucristo va para Galilea, y la palabra de Dios dice de que le era necesario, o que Él tenía que pasar por Samaria. De Judea a Galilea habían 3 caminos, amados hermanos. Para que ustedes tengan una mayor comprensión, Judea quedaba al sur, Samaria en medio y Galilea al norte, arriba. Y habían 3 caminos para poder llegar a Galilea. El primero era por el lado poniente, que era el lado del mar Mediterráneo, por las costas del mar Mediterráneo, para poder llegar a Galilea. El segundo era, y que usaban usualmente los judíos para no poder pasar y tener choques con los samaritanos, era por el lado oriente, por el lado del Jordán, que ellos pasaban por la región de Perea, y ellos se iban por el lado del Jordán y llegaban a Galilea, de Judea a Galilea. Y el otro camino, que era el tercero, era el camino que pasaba cabalmente por Samaria, que era en el centro, que tenían que pasar ellos de Judea, Samaria a Galilea.
y nosotros vemos que Jesucristo no usó los otros dos lados para evadir a Samaria, para llegar a Galilea, sino que Él pasa por el centro de Samaria, porque Él tenía una cita con esta mujer samaritana a plena luz del día, sabiendo nosotros que en el capítulo 3, nosotros sabemos de que vino un hombre de los fariseos, de la secta de los fariseos, la cual nosotros lo estuvimos describiendo acerca de Nicodemo, que este hombre vino de noche a Jesús, probablemente queriéndose esconder de sus demás compañeros para no ser llamado la atención, y él vino a buscar a Jesús de noche. Y en este caso, en el capítulo 4, nosotros estamos viendo cómo es que Jesús viene a buscar a esta mujer samaritana. La palabra de Dios nos dice aquí en este evangelio de que era como la hora sexta. Cuando la palabra de Dios dice aquí que era la hora sexta, quiere decir que era como las 12 del mediodía, a plena luz del día, cuando el sol está todavía mucho más fuerte. Se dice de que Jesucristo llegó a este pozo, se sentó en el pozo y vino una mujer samaritana que era de Samaria a sacar agua de este pozo a las 12 del mediodía. Ellos no acostumbraban, los samaritanos, las mujeres en especial, la labor de ellas no acostumbraban a ir y sacar agua de este pozo, el cual cavó Jacob para él, para sus ganados, como lo dice la palabra. Usualmente las mujeres haciendo esta labor no venían a las 12 del mediodía. Ellas buscaban las horas mucho más frescas, que eran en la mañana, a las 5 o las 6 de la mañana, o en la hora ya en la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, cuando el sol no está dando tan fuertemente. Ellas pueden cargar sus cántaros y ir a traer el agua y llevarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta mujer samaritana a las 12 del mediodía buscó a sacar agua. ¿Para qué? Ella queriéndose esconder, queriendo estar apartada de la sociedad. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios aquí nos dice que ella había tenido 5 maridos y que tenía uno, que tampoco era su marido, porque ella vivía en fornicación. De modo que esta mujer iba a esta hora del mediodía a sacar agua para no ser discriminada, para no entrar en pleito con otras mujeres que tal vez pudieron haber sido las mujeres de otras mujeres, el hombre, los maridos de otras mujeres, y para que esta misma mujer no se sintiera mala, bochornada, avergonzada, ya que ella verdaderamente se sentía muy mal, en su vida tenía total fracaso y ella no quería enfrentar la vergüenza pública y buscaba andar a estas horas del mediodía para sacar agua. Ahora bien, ¿quiénes eran los samaritanos? Bueno, los samaritanos eran una mezcla de sirios, de sirios con los judíos, de asirios, una mezcla de asirios con los judíos. Samaritanos es un término que en el Nuevo Testamento señala a los habitantes de Samaria, raza mixta. ¿Por qué raza mixta? Porque ellos tuvieron, ¿verdad? Los hombres asirios tomaron mujeres judías y ahí se mezclaron, ahí hubo esa raza. Y los judíos los despreciaban a ellos porque veían que se habían unido estas mujeres con estos hombres asirios y que eran hombres gentiles, y esa es la raza de los samaritanos. Y los judíos tomaron a esa raza como una raza impura, como una raza contaminada. Entonces, de modo que esta fusión resultó del remanente israelita con los gentiles que los asirios llevaron a la región después de la caída de Israel, allá por los años 722 a.C. Los samaritanos creían en los primeros 5 libros de la Biblia, o en los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En el Pentateuco ellos creían en eso y rechazaban el resto del Antiguo Testamento, y los judíos conservaban aún también el resto del Antiguo Testamento. Y de esa forma también había mucho pleito entre los judíos y los samaritanos por ver la religión de cierta forma diferente a la de ellos. De modo de que Samaria era la capital del reino del norte. Ustedes recordarán cómo es que después del reinado de Salomón hubo una repartición de que hubieron 10 tribus de que se fueron al norte de Israel, y hubieron 2 tribus que era la de Judá y de Benjamín que se mantuvieron al sur. De modo de que las 10 tribus del norte, estando allá, vino rey Omri, y la nombró capital del reino del norte, en Primera Reyes 16:24.
Ustedes sabrán sobre eso. Ahora bien, amados hermanos, viendo este contexto de quiénes eran los samaritanos y viendo de cómo Nicodemo vino a Cristo de noche y cómo esta mujer es encontrada por Jesucristo a plena luz del día, nosotros podemos ver ciertas cosas que habían en Nicodemo y en esta mujer. De modo que esta mujer samaritana tenía una reputación deshonrosa, muy diferente a Nicodemo, quien era miembro honorable del Sanedrín, amados hermanos. Nosotros sabemos de que Nicodemo era una persona académica, intelectual, importante, pero esta mujer, en el contexto cultural en el que ella vivió, no tenía ninguna importancia, ninguna distinción, completamente diferente. Nicodemo era judío, ella era samaritana, una raza rechazada por los judíos por ser considerada mixta, como ya lo explicamos. Nicodemo pertenecía al grupo de los fariseos, esta mujer no pertenecía a ningún grupo religioso. Nicodemo viene de noche en busca de Jesús, tratando de salvaguardar su reputación. Esta mujer viene al mediodía pensando que nadie estaría allí. Nicodemo viene buscando a Jesús. En el caso de la mujer samaritana, Dios hecho hombre es quien sale a buscarla. Ustedes pueden ver cómo ellos tienen grandes diferencias el uno del otro, pero los dos estaban unidos en algo. ¿En qué era ese algo que los dos estaban unidos? Bueno, los dos estaban perdidos, los dos estaban viviendo una mentira, los dos necesitaban salvación. Tú puedes ver cómo es que Cristo Jesús le vino a dar salvación a un fariseo, a Nicodemo y a esta mujer pobre, despreciada por la sociedad, para que tú veas cómo es que Cristo Jesús vino a predicar el evangelio a toda criatura, sin hacer distinción, porque Dios no hace acepción de persona. De modo, amado hermano, que teniendo este contexto en mente y conociendo más a profundidad sobre todo lo que estaba ocurriendo y pasando, en el versículo 6 nos comienza a decir y dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, cuando la palabra de Dios nos dice aquí, cansado del camino, aquí lo que se está viendo verdaderamente es cómo Jesús, el verbo divino encarnado, a la misma vez siendo hombre, siendo Dios, 100% Dios y 100% hombre en su humanidad, él tenía necesidades también, necesidades físicas. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que Jesús estaba cansado del camino por el viaje que él había traído desde Judea y estaba pasando por Samaria. De modo que él estaba cansado, él tenía sed. Y dice, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, las 12 del mediodía. Jesús, como verbo divino encarnado, como lo dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. De modo que, amados hermanos, nosotros tenemos que tener la comprensión de que cuando Jesucristo viene a este pozo, él tenía una cita con esta mujer samaritana, y el versículo 7 nos dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua. Esta mujer era una mujer insatisfecha, era una mujer promiscua, porque había tenido 5 maridos y tenía otro que no era su marido, estaba viviendo en fornicación. Esta mujer tenía también a la misma vez una necesidad física, porque nos dice el versículo que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Ella también tenía una necesidad física, así como Cristo Jesús quería también tomar agua. Esta mujer tenía una necesidad física, pero lo que sucedía en esta mujer samaritana, lo cual el evangelio, y no se nos dice el nombre, cuál era su nombre, cuál era el nombre de esta mujer, simplemente se nos dice que era una mujer samaritana. No solamente tenía una necesidad física, sino que también tenía una necesidad espiritual. Y es precisamente a esa necesidad espiritual que Jesucristo viene a satisfacer en ella. Y ustedes van a ver cómo es que en este maravilloso encuentro Jesucristo le da salvación a esta mujer. Y dice el texto aquí, que cuando ella vino a sacar agua, luego de que ella vino a sacar agua, Jesucristo hizo una petición. Era una petición muy sencilla. Él le dijo a ella: dame de beber. Y Jesús le dijo: dame de beber. La petición sencilla del Señor fue una ruptura impresionante en esta cultura, dada las costumbres de la época. Nosotros vemos cómo es que Jesucristo, conociendo a la misma vez de que habían rechazos de parte de judíos para los samaritanos, Jesucristo usó una ruptura. ¿Por qué? Porque los hombres no hablaban en público con las mujeres, aún tampoco, aunque fuera la esposa de él, no les tenía permitido hablar en público con las mujeres. Los hombres no hablaban en público con las mujeres. Los judíos no acostumbraban tener nada con los samaritanos,
pero Jesús derribó todas esas barreras. Eso es lo maravilloso que nosotros estamos viendo en este pasaje, amados hermanos, de que Jesucristo vino a darle salvación a todo grupo, a toda clase de personas. Y dice la palabra de Dios de que Él le pidió a ella, dame de beber, le dijo. De modo que cuando Jesús hizo esto, derribó todas las barreras, y Efesios 2, del 14 al 16 nos dice, porque Él, hablando de Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, ahí está la palabra clave, la pared intermedia de separación. Había una pared intermedia, y esto también se refiere tanto a los judíos, al pueblo israelita, a los judíos, y también al pueblo gentil, de que Cristo de ambos pueblos hizo un solo pueblo, dice, derribando la pared intermedia de separación, volviendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, fue en la cruz que Jesucristo reconcilió, ¿qué? Reconciliar con Dios, amén, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. De modo que Jesucristo no iba a actuar como lo hacía el resto de los judíos, el resto de los hombres judíos, de no querer tener nada que ver con los samaritanos. Este hombre sabía y conocía la necesidad espiritual de esta mujer y le vino a dar salvación. Asombrada porque Jesús le hablara, la mujer samaritana le dijo, el versículo 9, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, la cosa cambiaría aquí, hermanos, y es lo maravilloso. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. En otras palabras, Jesucristo le está diciendo a esta mujer samaritana, si tan solo supieras el regalo, porque don es un regalo, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, hablando de la salvación en su plenitud, el perdón de pecados, el reconciliarse con Dios, el tener vida eterna, eso le estaba ofreciendo Jesucristo a ella. ¿Y con quién estás hablando? Si tan solo tú supieras con quién estás hablando, con Dios hecho hombre. Mira qué maravilloso encuentro, amados hermanos, de esta mujer con Jesucristo. Las cosas cambiarían, ya no sería Jesús el que le estuviera diciendo a ella, dame de beber, sino ella a Jesucristo, si ella conociera a quién tiene delante, a quién tiene de frente, al más hermoso de los hijos de los hombres, a Jesucristo, el que nos da salvación. Tú me pedirías a mí, le dice Jesucristo, y yo te daría, ¿qué te daría yo? Le está diciendo Jesucristo, agua viva. No sería esta agua que tú estás viendo de este pozo, el cual cavó Jacob para darle de comer a su ganado, a él, a su familia. No. Yo te daría agua viva, agua espiritual, agua para tu alma sedienta, reseca, una alma desesperada que tú tienes. Yo te daría agua viva que satisfaciera tu alma, tu necesidad espiritual que a ti te hace falta. Sabiendo que, amados hermanos, cuando la palabra de Dios nos enseña de que esta mujer había pasado por los brazos de 5 hombres, cada hombre que la iba teniendo la desvaloraba más. Esta mujer necesitaba sentirse protegida, necesitaba sentir seguridad en alguien, y ella pensaba que la protección, que la seguridad venía de estos hombres, y era todo lo contrario. Venía un hombre, la maltrataba, se separaban, estaban siempre en fornicación, con todos estuvo en fornicación, después otro, y ella, viendo todos estos hombres, ninguno pudo saciar lo que ella tanto quería, sentirse aprobada quería ella por los hombres, pero ninguno de ellos la valoró, ninguno de ellos le dio aprobación, ninguno de ellos le dio seguridad, ninguno de ellos le dio valor, ninguno de ellos le dio protección. De modo que cuando Jesús más adelante le dice también a ella, ve y llama a tu marido, ella le dice, no tengo marido, porque verdaderamente no era el marido de ella estaba en fornicación. Y tú puedes ver cómo es que esta mujer, después de pasar por los brazos de 6 hombres,
En ninguno de ellos pudo hallar lo que vino a hallar en Jesucristo, amados hermanos. La salvación, el perdón de pecados, el amor incondicional que nunca le pudieron dar los 6 hombres a esta mujer samaritana. Solamente estaba y está en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que sacia tu alma, el que te refresca espiritualmente, el que te da agua viva, el que te alimenta, el que te nutre, el que te lleva a buenos pastos. Y Él es el buen pastor que te alimenta, que te cuida con ternura, con su amor. Y eso es lo maravilloso que nosotros vemos en este encuentro, amados hermanos. Ustedes pueden ver cómo es que este encuentro fue tan maravilloso. Y ella no entendía que Jesús le estaba hablando de realidades espirituales. El agua viva que Él le ofrecía era la salvación en toda su plenitud. Isaías 55:1. A todos los sedientos, esta es una invitación, amados hermanos. A todos los sedientos, no hay acepción de personas. ¿Qué cosa a todos los sedientos? Venid a las aguas, venid a Cristo, la fuente de agua viva, de manantial, de pureza, que te puede otorgar, que te puede dar para que tu alma sea saciada y no andes buscando en otros hombres lo que solamente en Cristo Jesús puedes tener. Ningún hombre va a amar más a nadie más de lo que Jesucristo nos ama a cada uno de nosotros, que dio su vida por cada uno de nosotros, amados hermanos. Y esto es maravilloso. Y le dijo ella, y también en Apocalipsis 21:6 nos dice, al que tuviere sed, Jesucristo hablando, ¿qué cosa? Yo le daré, dice Jesús, gratuitamente, es gratis, amados hermanos, de la fuente del agua de la vida. Él es la fuente del agua de la vida. Él la da gratuitamente. La salvación es por gracia, es gratuita para cada uno de nosotros. Esto es maravilloso. ¿Por qué buscar refugio, amor en otros hombres o en otras personas cuando solamente Jesucristo es el verdadero refugio? El amor, la paz incondicional que nosotros hallamos en nuestros corazones, hermanos. El versículo 11 nos dice porque que ella no entendía sobre lo que Jesús le estaba hablando, esta agua viva que era espiritual. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, le dice, porque ve a Jesús que no había llevado un cántaro, algo para sacarla. Y el pozo es hondo, le dice. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y le hace una pregunta. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Nosotros vemos que cuando ella hace la pregunta, la pregunta de la mujer samaritana era escéptica, dudaba de la capacidad de Jesús para proporcionar el agua viva que él ofrecía. Aún el verdadero patriarca Jacob no pudo proporcionar agua sin hacer el esfuerzo de cavar un pozo. Y en la mente de ella, Jesús no era mayor que Jacob, pero en esencia sí es mayor que Jacob. Y nosotros nos damos cuenta cómo es que Jesucristo le dijo a unos judíos en el Evangelio aquí mismo de Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham, que está antes que Jacob, antes que Abraham fuese, yo soy, le dijo Jesucristo. Ella desconocía de esto. Y veamos el relato, dice el 13, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, porque Él es el único que puede dar la salvación, Él es el único que es la fuente del agua de vida, mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. De eso es que está hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ustedes recordarán cómo es que Jesús le dijo a Nicodemo que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos, refiriéndose a que tenía que ser nacido del agua, que simbolizaba la limpieza del alma por medio del Espíritu Santo, que es el mismo del agua y del Espíritu, uno solo. Y a la misma vez también a ella le está ofreciendo esto que tiene que ver con el agua viva, que es la regeneración que el Espíritu Santo hace en cada corazón de cada ser humano que cree en Jesús como su Señor y Salvador. Aquí estaba el agua de vida espiritual frente a esta mujer samaritana, amados hermanos. El agua de vida espiritual que tanto necesitaba su alma sedienta y desesperada.
Esto es maravilloso. Isaías 12:3 dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación de Jesucristo. Y por eso es que Jesucristo también nos dice que el que cree en Él, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo, dice más adelante, que habían de recibir. De eso es que está hablando, amados hermanos, y esto es muy maravilloso. Juan 6:36, el que en mí cree no tendrá sed jamás. De eso es que se está hablando. No hay más necesidad de andar buscando otras cosas cuando ya tengo la plenitud de gozo, la plenitud de salvación que es en Jesucristo. El que en mí cree, dice Juan 6:35, no tendrá sed jamás. Y seguimos con el relato en Juan 4:15. La mujer le dijo, Señor, le dijo, ya cuando Cristo Jesús le ofrece la salvación, le ofrece de esa agua, la mujer le pide entonces a él. Ya empezaba a conocer un poco más de quién tenía delante. Y le dice, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, le dice. Pero ella todavía estaba pensando que era un agua física, porque ella pensaba de que era un agua que ya no iba a tener sed para calmar su sedienta sed, su lengua. Pero Jesús le estaba ofreciendo agua espiritual, vida espiritual, salvación. Ni venga aquí a sacarla, le dice ella. Jesús le dice en el 16, y esto es muy importante lo que Jesucristo le dice en el versículo 16 a esta mujer samaritana. Ve, llama a tu marido y ven acá. La razón por qué Jesucristo le dijo eso a ella es porque esta mujer quería hablar del pasado, de Jacob y de otras personas. No quería hablar de ella misma, de su presente, del pecado en el que ella estaba. Porque eso es importante, que Jesucristo nos lleva a nosotros al lugar donde nosotros estamos para sacarnos de ahí. Porque es muy fácil hablar de otros, como esta mujer estaba hablando de Jacob. Es muy fácil hablar del pasado, como esta mujer estaba hablando del pasado, de cómo fue hecho este pozo. Pero Jesucristo no la quería llevar ahí, no quería hablar del pasado. Jesucristo quería llevarla al cimiento mismo de su alma, de la necesidad espiritual que ella tenía y del pecado en el que ella se encontraba. Y por eso es que Jesús le dice, ve, llama a tu marido y vuelve. Y ella le dice, Señor, no tengo marido. Y Jesucristo le responde a ella y le dice, bien has dicho, le dice, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Estaba viviendo en fornicación y Jesucristo mismo la llevó donde la quería llevar. De modo que nosotros tenemos que reconocer en este pasaje que nosotros no tenemos que estar viendo nuestro pasado o estar hablando de otras personas. Tenemos que ver nuestro presente, en qué lugar nos encontramos, y no tenemos que estar hablando de otras personas para no querer ver nuestro presente. De modo que tenemos que arreglar la situación en la que nosotros nos encontramos hoy con Jesucristo. De esto es que trata, amado hermano. Y le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Era una mujer promiscua. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Cuando ella le dice, Señor, me parece que eres profeta, en este versículo 19, nosotros sabemos de que todas estas personas, tanto samaritanos, porque la mujer le dice de que ella tiene conocimiento de que ha de venir el Cristo y que dirá todas las cosas y les enseñará todo. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando ella le dice, Señor, me parece que eres profeta, tenían un entendimiento. Había pasado un tiempo intertestamentario en el que no habían oído voz profética, en el que no había venido nadie demostrando sus milagros, y aparece Cristo Jesús. Y lo asombroso que nosotros vemos en esto, amados hermanos, en la narración más adelante, en el versículo 26, Jesús se da a conocer la declaración más asombrosa que Jesucristo hace, cuando Él le dijo a ella en el versículo 26, yo soy el que habla contigo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque la mujer le dijo, en el 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Ahí está, ella tenía un conocimiento, ¿te das cuenta? Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, que es el ungido. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesucristo le dijo, yo soy. De quien tú has oído que va a venir, que es el Mesías, llamado el Cristo, que declarará todas las cosas y los libertará del pecado de esclavitud, del mercado donde ustedes se encuentran. Ahora estoy yo aquí, le dice Jesucristo, soy yo el que los hará libres a todos ustedes. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres del pecado, libres del engaño, libres de la mentira.
libres de todo lo malo en que nosotros estamos viviendo. Y esto es maravilloso, amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos que tener la comprensión de que cuando esta mujer, verdaderamente Jesucristo le dice de que Él era, ¿qué es lo que pasa? El versículo 28, esta mujer, ustedes ven cómo había venido con su cántaro a sacar agua para tomar ella, para llevarla y tomar. ¿Y qué es lo que pasa en el versículo 28 después de que Cristo se le revela después de que Jesucristo se le revela a ella como el Cristo? ¿Saben lo que hizo en el versículo 28? Dejó su cántaro. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¿puedes creerlo, amados hermanos? ¡Qué maravilloso! Después de que esta mujer vino con su cántaro a sacar agua del pozo de Jacob, y ya teniéndolo allí, ¿qué pasó? Dejó el cántaro ahí y se fue a la ciudad, se fue a decir a todos allí de que ella había encontrado al Cristo, al Salvador del mundo. Tanto así de que todos ellos, de que ellos le decían a la mujer en el versículo 42, que es donde termina el relato de este encuentro entre Jesús y la samaritana: ya no creemos solamente por tu dicho, porque ella había corrido y les había dicho lo que Cristo Jesús le había dicho a ella y todo lo que ofrecía de la salvación de la agua viva. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. ¿Por qué habían oído ellos? Porque Jesús se había quedado con ellos 2 días. Ellos le pidieron a Jesús, quédate con nosotros 2 días. Y Jesús se quedó con ellos evangelizando, predicando las buenas nuevas de salvación, amados hermanos. Y le dicen ellos a ella, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, tenían el conocimiento ya, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Tenían un conocimiento de que iba a venir el Salvador del mundo, el Cristo, y ahora habían sido testigos oculares de que este Cristo había sido revelado, enviado por el Padre para darle agua viva a todas estas almas sedientas. Esto es maravilloso, amados hermanos, esto es impresionante. Y ya para concluir, nosotros tenemos que hacer las siguientes consideraciones, amados hermanos. No debemos de estar buscando en personas lo que solamente Jesucristo nos puede dar. No debemos de pensar de que vamos a encontrar, así como esta mujer pensando que iba a encontrar amor verdadero en 6 hombres, había pasado por 6 hombres, una mujer promiscua que trataba de encontrar valor, amor, protección, seguridad, comprensión en los brazos de estos hombres, 6 hombres, por lo que pasó. Y todo lo que ella andaba buscando y su alma sedienta buscaba, lo encontró en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el único que te va a amar verdaderamente de todo corazón, el único que te va a comprender, el único que va a poder satisfacer tu alma sedienta con el agua viva, porque Él es la fuente del agua de vida que te ofrece para la salvación en toda su plenitud. Él es el único que verdaderamente te va a saber valorar. Estos hombres la desvaloraban aún mucho más a esta mujer, porque venía de un hombre, la desvaloraba, después de otro, y cada vez más la iban desvalorando. Ninguno le dio el valor que ella merecía, solamente Jesucristo. Consejo para los que están por casarse o quieren tener una relación: no busques un hombre o una mujer que esté apartada de los caminos de Dios. Porque si buscas a un hombre o a una mujer que está apartada de los caminos de Dios, lo que va a venir a ofrecerte va a ser más del mundo, va a ser más de la basura del mundo, del entretenimiento del mundo. Busca un hombre temeroso de Dios, un hombre que ame a Dios, porque ese hombre te va a amar a ti. Un hombre que respete a Dios, porque ese hombre te va a respetar a ti. Un hombre que conozca a Dios, porque ese hombre te va a conocer a ti y va a tratarte conforme a la voluntad de Dios, sabiendo, amados hermanos, de que el amor incondicional que nosotros queremos y anhelamos tanto solamente está en Jesucristo. Sabiendo, amados hermanos, de que el único que nos va a valorar, nos va a tratar bien, nos va a amar, es Jesucristo. Con amor eterno te ha amado, dice el Señor. Él se dio en la cruz del Calvario como propiciación por nuestros pecados,
¿Para qué? Para libertarnos del infierno, de la condenación eterna a la que nosotros íbamos y estar eternamente en la presencia del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quieres tú estar por siempre en la presencia del Señor y Salvador Jesucristo? Cree en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, así como lo hizo también esta mujer samaritana que recibió salvación, así como lo hizo Nicodemo también, que era parte de la secta de los fariseos y creyó en Jesucristo también. Tú también tienes esta maravillosa oportunidad de creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, arrepentirte de todos tus pecados y entregarle tu corazón a Jesucristo, y que sea Él el que te vaya moldeando cada vez más a su imagen, porque esa es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, sabiendo, amados hermanos, de que estando en Cristo Jesús lo tenemos todo, conforme a todo lo que dice su palabra, sus bendiciones, su gracia, su amor, su perdón, su misericordia, porque Él tiene muchas riquezas en gloria para cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros estamos dejando de lado lo más importante, que es la salvación, que es la gloria del Señor y Salvador Jesucristo, y nosotros estamos consumiendo la basura de este mundo. No estamos viendo las cosas trascendentes de Dios, más arriba, más allá del sol. No, amado hermano, porque incluso Jesucristo mismo, cuando Satanás, sabiendo de que Cristo lo describe a Satanás como el Dios de este mundo, y Pablo también dice que él es el príncipe de este mundo, de este siglo, Satanás le estuvo ofreciendo a Jesucristo todos los reinos de este mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Jesucristo no accedió. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo, en obediencia a su Padre, sabía y conocía de que no solamente iba a tener cualquier cosa de esta tierra, porque todo es de Cristo Jesús, sino también lo celestial. Él tuvo la vista siempre en su Padre celestial, lo cual es mucho más glorioso, más poderoso, más majestuoso, y le fue dada potestad en los cielos y en la tierra. De eso es que se trata, amados hermanos. No nos conformemos o no nos quedemos con lo que el mundo ofrece, desechémoslo, sino que veamos las cosas espirituales, lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de estar buscando constantemente, amados hermanos, y darles gracias a Dios por haber enviado a Jesucristo a morir en mi lugar. Y la mejor forma de agradecerle a Dios es viviendo en obediencia a su palabra. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, agradecidos estamos por esta gran lección, por esta gran enseñanza, Señor, que tú nos has dado a cada uno de nosotros en este encuentro que Juan narra en su capítulo 4 del Evangelio de Juan, donde Jesucristo tuvo este encuentro con esta mujer samaritana que no tenía salvación, que estaba perdida, que estaba buscando protección, amor, satisfacción en brazos de otros hombres, y ella se dio cuenta de que Jesucristo fue el único que le pudo ofrecer lo que nunca nadie le pudo dar. El amor que ella tanto necesitaba, solamente en Jesucristo está. La salvación en Cristo Jesús, que solamente Jesucristo proporciona, que solamente Jesucristo da gratuitamente, porque Él es la fuente del agua viva. Padre, gracias por tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que nos ha dado la salvación, que nos ha dado del agua de la vida, agua viva, Señor. Que nosotros nos llenemos constantemente de tu Santo Espíritu, que es quien transforma nuestras almas, nos regenera. Que nosotros podamos tener la comprensión, Padre mío, mediante la lectura de tu palabra y mediante el poder de tu Santo Espíritu, obrando en cada uno de nosotros, que solamente en Jesucristo se encuentra la satisfacción completa de plenitud para nuestras almas. Gracias te damos por tu palabra bendita y eficaz, que cada oyente de este mensaje puede ser edificado y transformado su alma y su corazón. Que cada uno de nosotros pueda comprender que solamente en Jesucristo hay perdón de pecado, hay salvación, hay vida eterna, porque Jesucristo mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y sabemos de que nadie va a ti, Padre, si no es por Jesucristo. En el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en acción de gracias te lo pido. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.